más estamos en el episodio número 12 de este gran proyecto, el podcast Legal y Cotidiano. Como ya saben, mi nombre es Humberto Ávila. Y bueno, el día de hoy me encuentro junto al abogado Clever Izquierdo. Bueno, él es mi profesor, es nuestro profesor en la Universidad Cotec de la materia de Derecho Societario. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando básicamente a qué se refiere el derecho societario y a qué está dirigido. Bueno, primero que todo, abogado, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y sí le quisiera pedir si nos podría brindar una pequeña biografía sobre lo que está haciendo ahora. Buenos días, Humberto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer el poder estar el día de hoy aquí. Bueno, yo soy abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hice una maestría en asesoría fiscal en la Universidad de Navarra. Actualmente me encuentro cursando una maestría en dirección de empresas, en el IDE Business School. Y desde hace 3 años aproximadamente soy docente en la Universidad de Cotec. En el ámbito profesional tengo mi propio estudio y asesoro empresas básicamente en el ámbito societario y tributario. Perfecto. Bueno, también, ¿hace cuántos años ya es profesor de la universidad? 3 años. 3 años ya. Así es. Ok, perfecto. Y siempre ha sido derecho societario. Derecho societario y derecho tributario. Derecho que son tributario. las dos ramas en las cuales Ok. me especializo. Perfecto. Bueno, primero, antes de comenzar, quería dar un preámbulo, ¿no? Este derecho societario está regido por la ley de compañías, que últimamente tuvo una modificación, si no me equivoco, en 2020, ¿correcto? Así es. Perfecto. Diciembre 2020. Y bueno, este derecho societario también se rige más también por este principio, este derecho a la asociación, ¿verdad? Que está constituido en nuestra Constitución. Que está Efectivamente, estipulado. es un derecho constitucional, así como también ha sido elevado a un rango de derecho humano. Perfecto. Y ahora, la primera pregunta que quería realizar era ¿cuántos tipos de sociedades están, digamos que, legalizadas en nuestro país? Bueno, nosotros podemos entender las sociedades de dos maneras. Si nos queremos fijar ya en el ámbito legal, sociedades vendrían a ser agrupaciones que se les puede otorgar personalidad jurídica o contrato en virtud del cual 2 o más personas dan algo en común para repartirse las utilidades. Sin embargo, si lo pensamos en una forma más común, la sociedad puede clasificarse de muchas maneras. Hablamos de sociedades, por ejemplo, incluso religiosas, sociedades Okay. que básicamente vienen a ser agrupaciones. Pero si nos queremos centrar en el ámbito legal, podríamos decir que existen 2 tipos de sociedades: las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Ok, perfecto. Y estas sociedades civiles y las mercantiles, digamos. Entiendo que mercantil ha de ser más para negocios, pero aún así las civiles pueden tener algún tipo de negocio, comercio. Básicamente las sociedades mercantiles tienen que efectuar actos de comercio, son las únicas que se encuentran posibilitadas de realizar actos de comercio, los que se encuentran estipulados en el Código de Comercio. Okay. Las sociedades civiles, sin embargo, pueden realizar una serie de prestaciones que no están catalogadas como actos de comercio en el código antes mencionado. Para poner un ejemplo, la prestación de servicios jurídicos no está catalogado como un acto de comercio. Okay. Por tal motivo, podría una sociedad civil brindar este tipo de servicios de forma legal. Ok, y es decir, igualmente puede recibir una remuneración por ese tipo de servicio. Efectivamente, ya en el ámbito un poco más tributario, tiene que cumplir las mismas obligaciones, obtener un RUC, emitir facturas, etcétera, etcétera. Y se puede considerar igual que una compañía, es decir, una sociedad civil puede ser constituida así como una compañía. Efectivamente, el proceso de constitución es diferente, pero de igual manera las sociedades civiles pueden seguir un procedimiento para su constitución. Básicamente lo que nos dice el Código Civil, hay muy poca regulación, pero son sociedades en las cuales prima la informalidad. En definitiva, puede ser a través de un acto entre privados mediante el cual se pueda constituir este tipo de sociedades civiles. Perfecto. ¿Y estos tipos de sociedades necesitan, digamos, algún término, algún requisito para obtener una personalidad jurídica o simplemente se las considera como una sociedad? Simplemente se las considera como una sociedad. El Código Civil no establece ningún requisito adicional, por tanto no se lo podría estipular. En el Ecuador han existido y siempre han causado inconvenientes porque debido a la falta de regulación, básicamente lo que decían los tratatistas es bueno, tendrán que los órganos judiciales ser los competentes en controlar y determinar la aprobación, por ejemplo, de reformas estatutarias en este tipo de sociedades. Ok, perfecto. ¿Y las fundaciones también entran en ese tipo
de sociedades o son otra definición? La fundación es otra definición de agrupación, básicamente porque busca algo completamente diferente. La Ok, sociedad como tal busca generar beneficios para distribuirse entre los miembros de la sociedad, mientras ok. que la fundación digamos que tiene un fin un poco más altruista. No quiere generar lucro, lo que busca es de cierta forma desarrollar o apoyar el desarrollo en ciertos sectores determinados. Perfecto. ¿Y estas fundaciones pueden obtener personalidad jurídica también? Sí, efectivamente, ellos tienen un proceso especial para el otorgamiento de la personalidad jurídica. Básicamente es el Ejecutivo, el presidente de la República, que a su vez ha delegado a los distintos ministros la facultad de poderle otorgar personalidad jurídica a estas fundaciones. Perfecto. Y luego de esto, estas compañías, digamos, se clasifican también, tengo entendido, tanto como por compañías personalistas y las capitalistas, ¿correcto? Ya hablando más en compañías. Efectivamente, ya estamos hablando de lo que son sociedades mercantiles. Ok, Nuestra legislación establece 7 tipos de sociedades mercantiles y entre esos 7 tipos podemos clasificar entre las que son sociedades intuito persona, personalistas, sociedades capitalistas y sociedades mixtas, debido a ciertas características que las diferencian entre sí. perfecto. Y estos tipos de compañía igual al mismo tiempo pueden ser mixtos, es decir, tanto capitalistas como personalistas al Si mismo la tiempo. legislación lo permite, sí. Hay Ok, unas que se clasifican como sociedades mixtas porque tienen ciertas características o particularidades de sociedades capitalistas y otras características de sociedades personalistas. ok. Y aquí lo que quería también, digamos que subsanar esta duda era en la clasificación de las compañías. Cuando queremos emitir algún comentario sobre qué tipo de compañía es, por ejemplo, si es personalista, capitalista, más tenemos que basarnos en esa definición de personalistas y capitalistas o en la manera en que se genera su responsabilidad. Porque tenemos entendido que hay responsabilidad limitada y bueno, las sociedades anónimas. A ver, básicamente nosotros tendemos a confundir y pensamos que esa clasificación doctrinaria se basa únicamente en el régimen de responsabilidad, pero no es Ok, así. Es uno de los elementos del régimen de responsabilidad. ok, Normalmente las sociedades personalistas tienen un régimen de responsabilidad solidaria, las capitalistas ok, tienen un régimen de responsabilidad limitada, pero hay otro elemento que nos permite diferenciar y es la posibilidad de ingresar o salir de la compañía libremente o se encuentre supeditado a algún tipo de requisito. ok. Por ejemplo, en ciertas compañías es necesario que exista una autorización por el resto de miembros para poder ingresar a la compañía, ser un nuevo socio o accionista, o también en su defecto para poder salir, vender los títulos representativos de capital. En Ok. consecuencia, serían esos dos elementos los que nos permitan determinar si una sociedad es capitalista, personalista o mixta, que también pueden existir. Perfecto. Y ahora, entre los tipos de compañías, que serían las que están en comandita, tenemos las de responsabilidad limitada, nombre colectivo, sociedad anónima y economía mixta. ¿Cuál de estas, digamos, que es la más utilizada ahora en esta época de pandemia, digamos? Bueno, se olvidó de la más importante que es la SAS. La SAS, que es nueva, ¿verdad? En la Correcto. actualidad, según datos de la Superintendencia de Compañías, la compañía que más se constituye es la Sociedad por Acciones Simplificadas. Sobre Ok, todo a raíz de la correcto. pandemia, esto tiene un motivo lógico y es su facilidad para la constitución. Es un proceso realmente rápido, sin ningún tipo de gastos adicionales, que incentiva a las personas a tratar de formalizar, así sean pequeños emprendimientos, a través de este tipo societario. Perfecto. Y este nuevo tipo de compañía que es la SAS recién, digamos que se regularizó en el 2020, digamos, con esta nueva actualización. No fue en diciembre de 2020, la entrada en vigencia de las sociedades por acciones simplificadas, si no estoy equivocado, fue más o menos por abril o mayo del año 2020. Perfecto. Y esta de aquí está dando más facilidades, digamos, ahora, para las personas que quieren crear un negocio. Sí, a ver, tiene muchas características que realmente la hacen resaltar frente al resto de sociedades. Podemos mencionar quizás las que más les importa al pequeño emprendedor. Primero, que no necesita ningún tipo de costo o gasto. Yo no tengo que acudir ante una notaría para celebrar una escritura pública. Y segundo, yo no Ok, tengo que incurrir en algún valor a cancelar en el registro mercantil porque el registro mercantil no es el competente para inscribir este tipo de sociedades. En consecuencia, al eliminar estos dos rubros, sin lugar a duda,
hace a este tipo de compañías el más llamativo para los pequeños emprendimientos. Ok, y no necesita entrar con ningún capital, digamos. No existe un capital mínimo. Sí debe haber un capital, por supuesto, porque el aporte es un elemento del contrato de sociedad. Tiene que entregarse algo para que se efectúe la actividad económica, pero no existe ningún mínimo. Por tanto, podría ser $1. Ok, y ahora con esta nueva actualización, perdón, con esta nueva modificación a la ley de compañías, se puede decir que han eliminado ciertos requisitos que dan más facilidades, o bueno, ha eliminado cierto tipo de burocracia, digamos, más procesos. A ver, en las compañías tradicionales, hablando sociedad anónima y compañía de responsabilidad limitada, han habido cambios importantes. No se ha eliminado burocracia o trámites, el trámite sigue siendo el mismo. Sin embargo, dentro de los elementos que debe contener el contrato de constitución, sí se han modificado algunos significativos. Quizás el más importante de todos es el plazo. El El plazo plazo. hasta antes de diciembre de 2020 tenía que estar determinado en las sociedades anónimas. En la actualidad ya no es así, se lo modificó, es permitido establecer un plazo indeterminado. Perfecto. Ahora, más bien quería también tratar de definir, no sé si es que podamos definir o sacar un concepto o una característica básica, digamos, así súper superficial acerca de los tipos de compañías, como eran en comandita, en nombre colectivo, responsabilidad limitada, de sociedad anónima, la SAS y la de economía mixta. No sé, si no me equivoco, creo que la economía mixta no es tan formalizada ahora. No, a ver, sí, podemos hacer brevemente una pequeña reseña de cada una. Primero vamos a empezar con las compañías personalistas, que son lamentablemente las que están en desuso, porque Ok, establecen un régimen de responsabilidad solidaria. Tenemos en solidario, ok. primer lugar la compañía en nombre colectivo. ¿Cuál es Ok, su principal característica? Como ya mencioné, responsabilidad solidaria de todos los miembros o socios que se agrupen en este tipo de compañías. Y se dice que en un principio fue constituida o regulada para negocios familiares. Aquí prima la confianza en las personas. Tanto es así que ok. el nombre de la compañía tiene que contener el nombre de uno o más de los socios. Hasta ese Esa es nivel. la razón La social, razón digamos. social, Ok, efectivamente, dentro de la perfecto. denominación. Luego tenemos la compañía en comandita simple. En esta Ok, compañía en comandita simple existen dos tipos de socios. Unos que responden de forma solidaria, a los cuales se les aplica el mismo régimen que la compañía en nombre colectivo, ok. y socios comanditarios, los cuales responden de forma limitada. Más o menos similar a lo que vamos a hablar en las otras compañías de responsabilidad limitada, en donde son más utilizadas actualmente en el Ecuador. Ok, perfecto. Los comanditados son, digamos, los administradores, si no me Los equivoco. comanditados, que son los que responden de forma solidaria, ellos tienen la administración de la compañía y de igual manera tiene que haber una especie de confianza entre ellos. En consecuencia, también el nombre de la compañía debe contener el nombre de uno o más de esos socios De comanditados. ellos. Ok. Había un dato importante también, que era el dato en nombre colectivo, si no me equivoco, que si uno de los nombres de los otros socios, que a ver, son los comanditados y los Comanditarios. comanditarios, si uno de los nombres de los comanditarios estaba en la razón social, ya se lo entendía como que ya tenía que responder de forma solidaria. No solo eso, cualquier persona que sea Así no se asocia. incluida, así no sea socio, que sea incluido su nombre dentro de la denominación de este tipo de compañías, la ley dice que también son responsables de forma solidaria. Un Ok, absurdo, porque el nombre de claro, cualquiera podría ser incluido y uno no darse cuenta. claro, entiendo. Y aquí vendrían las de responsabilidad limitada. Básicamente estas, ¿de qué se rigen, digamos? ¿O cuál sería su característica, digamos? Su principal característica es el régimen de responsabilidad, que implica que el patrimonio de los socios o accionistas no va a tener que responder por las obligaciones sociales que se adquieran. Y esto, Ok, sin lugar a duda, es lo más importante que tienen las compañías. Sin embargo, dentro de ellas existen distintas características o diferencias. Primero tenemos la compañía de responsabilidad limitada. ok, Doctrinariamente se clasifica como una compañía mixta, no capitalista. ¿Por ok, qué? Porque si bien es cierto, tiene un régimen de responsabilidad limitada, igual tiene una serie de regulaciones las cuales no permiten el libre acceso o la libre salida de este tipo societario. En ok. definitiva, yo necesito la autorización del resto de socios para poder ingresar o para poder salir.
que ahí es cuando se constituyen, digamos, en estas juntas. En la junta tienen que autorizar para que yo pueda ingresar a la compañía o yo pueda salir de la misma. Perfecto. Y aquí de estas compañías de responsabilidad limitada es que luego también en la misma clasificación entran las de sociedad anónimas, si no me equivoco. No, la No, sociedad anónima ya se la clasifica como una sociedad capitalista, capitalista, ok. porque aquí sí tenemos un régimen de responsabilidad limitado y además una completa libertad para ingresar o salir de la compañía. Sí es Perfecto. importante mencionar que a raíz de la última modificación de la ley de compañías, esta libertad para ingresar o salir puede verse mermada a través de un pacto parasocial, que son acuerdos Ok. entre los accionistas, pero claro, esto dependerá de la libre voluntad del propio accionista que él decidió limitar su derecho de libre negociación de las acciones. Ok, son acuerdos privados. Son acuerdos privados, pero que en la actualidad pueden tener efecto frente a la sociedad anónima. Ok, perfecto. Y aquí las compañías SaaS también, que serían, digamos, las últimas. ¿Cuál sería la característica, digamos, o esta facilidad? Yo diría que su elemento diferenciador es la versatilidad. Pueden modificarse o adaptarse a cualquier requisito, cualquier necesidad de las partes. Pueden Ok, tener un régimen de responsabilidad solidaria, pueden tener un régimen de responsabilidad limitada. Pueden establecer requisitos para el acceso de la compañía o puede haber completa libertad en cuanto a la transferencia y negociación de las acciones. En definitiva, lo que usted desee puede estipularse en la SAS con ciertas limitantes, pero son muy pocas en la legislación. ok. Y las de economía mixta, digamos, estas son las que están en No, no, desuso. no. Lo que pasa es que la compañía de economía mixta es cuando existe inversión por parte del Estado y de privados. Por eso se llama economía mixta. Hay inversión de Ok. ambas partes, pero se les aplican las normas de la sociedad anónima. ¿Y hay algún ejemplo en el país vigente sobre una compañía de economía mixta o no? Tengo entendido que sí. Yo desconozco realmente así, o no le podría dar un ejemplo, pero tengo entendido, si no me equivoco, en San Borondón existe una compañía de economía mixta. Ok, pero no son tan usuales, No son digamos. tan habituales. Sobre Ok, todo desde que entraron en vigencia las asociaciones público-privadas, se utiliza más esa figura que la constitución de una compañía de economía mixta. ok, perfecto. Tengo entendido también que hay cierta, digamos que, si no me equivoco, hay actos que son oponibles a la compañía, que como podrían ser tienen ese nombre, actos ultra vires. ¿A qué se refieren estos actos, digamos? Los actos ultravires implican realizar ciertas actividades fuera del objeto social de la compañía. El Ok, objeto social, que es la actividad a la cual se puede dedicar la sociedad, básicamente establece el marco en el cual los administradores y los representantes legales pueden ejecutar sus actuaciones. ¿Qué sucede si un ok, administrador, un representante legal, abusando de las facultades que le han otorgado, comienza a realizar operaciones que no se encuentran enmarcadas en este objeto social? ok, Hasta antes de diciembre del 2020, esta doctrina ultravires no era aplicable en el Ecuador y por consecuencia los actos eran válidos, la compañía tenía que responder, a su vez podría iniciar algún tipo de acción de repetición en contra de los administradores. Desde diciembre de 2020 se modificó el artículo 3 de la ley de compañías y en la actualidad es aplicable la doctrina ultravires y nos dice que ok, todos estos actos que fueron realizados fuera del objeto social se entenderán nulos para la compañía. En ok. consecuencia, la persona que lo ejecutó, sea el administrador, sea el representante legal, sean miembros del directorio, tendrán que responder de forma directa con su patrimonio personal por los perjuicios que se provoquen en esos actos o contratos. Ok, o sea, ya no van a ir dirigidos hacia la compañía como tal, sino que van a tener que buscar quién es el responsable de esos actos. Básicamente, la compañía ahora tiene un elemento para decir, ¿sabe qué? A mí no me afecta eso, desconozco este contrato, Como excepciones, digamos. ¿sí? Que sea el representante, administrador, director, el que tenga que responder por ello. Ok, ahora, esta doctrina de los actos ultravires está, digamos que, ok, se la aceptó ahora en la nueva modificación a la ley de compañías, pero está, digamos que, literalmente escrita en la ley de compañías, es decir, explican lo que serían los actos ultravires, o se usa la doctrina, digamos. No, básicamente está estipulado, nos dice el Ok, artículo 3 de la ley que todas las actuaciones fuera del objeto social por parte de los administradores serán nulos para la compañía y los harán a ellos responsables de forma directa. perfecto. Ahora,
Y estos actos tienen algo que ver también, ahora para entrar ya un poco más pesado, digamos, con el velo societario, digamos. ¿Puede No, también o no? es diferente, porque en el levantamiento del velo societario lo que se busca es hacer responsables a los socios o accionistas, mientras Ok, que en la doctrina ultravires quienes responden son las personas que tienen a cargo la operación de la actividad económica, el administrador, el representante legal. ok. Pero es decir, ok, en el desvelamiento del velo societario, digamos, es para saber quiénes están detrás de estos actos. Básicamente es para hacer responder a ellos solidariamente, a los socios, con su patrimonio. Sí, pero ¿esto por qué? Porque la compañía, el contrato, la sociedad, la persona jurídica ha sido utilizado de forma abusiva, algo que no se da en la doctrina ultravires, porque la Ok, compañía no ha sido utilizada de forma abusiva, el que actúa de forma abusiva es el administrador, el representante, ya ok, sea una ya. persona natural o una persona jurídica, indistinto, pero es él el que ha cometido el abuso, mientras que en la doctrina, perdón, en la aplicación del levantamiento del velo societario, es la sociedad quien ha sido mal utilizada, la figura como tal, por parte de los socios o accionistas. Ok, y nos podría dar un ejemplo más o menos básico o de qué forma las personas o las compañías, digamos que se lucran de este velo societario. Sí, ejemplos existen múltiples. En Ecuador es lo más habitual. Los funcionarios públicos, por ejemplo, tienen una prohibición que no pueden suscribir contratos con la institución en la cual ellos laboran. Ok, Como esa prohibición es a título personal, que han hecho muchas veces, simplemente constituyen una compañía y es esa compañía, una persona jurídica diferente, la que suscribe los contratos con la institución pública en la cual ellos colaboran. Hay casos ok, muy perfecto. recientes, bueno, 3 4 años que incluso llegaron a la vía judicial, no sé en qué terminaron, pero claramente era una causal para aplicar el levantamiento del velo societario. Ok, perfecto. Y esto también está, digamos que regularizado en la ley de compañías. Sí. La ley de compañía sí establece la posibilidad de levantamiento del velo societario. Ahora, Ok, ¿cuáles son las causales para poder aplicar este levantamiento del velo societario? Ha sido más regulado a través de la jurisprudencia. ok, perfecto. Es decir, mediante jurisprudencia uno obtiene los requisitos, digamos, lo que se tiene que dar. ¿O cuáles son las causales? Porque si bien es cierto, sí, tienen que ser de forma abusiva, pero este abuso tiene que provocar básicamente tres consecuencias. Una de las tres, que es defraudar una ley, incumplir una obligación contractual Ok, o realizar un daño a un tercero. Si se cumple daño a un cualquiera de tercero. estos tres requisitos, efectivamente puede aplicarse el levantamiento del velo societario, pero eso no está en la ley de compañías, eso ha sido regulado a través de la jurisprudencia. Igual no quita el caso de que se puedan dar estas tres causales, digamos, Al mismo tiempo, al sí, mismo por tiempo. supuesto, podría efectuarse. Ok, perfecto. Como ya llegando a una de las últimas preguntas, quería también saber si nos podría dar o en qué momento recomendaría para un emprendedor ahora, si es que fijo tiene que comenzar con la SAS, ¿correcto? Como para algo simple. Ahora, Realmente esto depende de lo que quieran las personas. Yo he conversado con muchos inversionistas o emprendedores y hasta la actualidad les genera más confianza una sociedad anónima. ¿Por ok, qué? Por la trayectoria, porque ya saben a qué se atienen, conocen más o menos su regulación. La sociedad por acciones simplificadas, para muchas personas dicen, bueno, esto es algo nuevo, casi que no tiene regulación, es muy informal, a mí eso no me gusta. sí, Pero si me piden mi consejo personal, por supuesto. Yo es más, prácticamente todas las actividades que pueda realizar una sociedad por acciones simplificadas, mi consejo es hágalo a través de este tipo societario, porque da una serie de facilidades. Usted puede reformar en cualquier momento los estatutos sin tener que efectuar todo un proceso o incurrir en gastos adicionales. ok, perfecto. ¿Y el objeto social en las compañías siempre tienen que ser de la misma forma? O sea, no pueden haber, si no me equivoco, son más de dos, o pueden haber No, más. no, para nada. Esto fue modificado respecto a la actividad única. La modificación fue cuando el primer año del gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y en la actualidad lo que se ha dicho es incluso el objeto social ya no tiene que estar determinado. Yo ya no tengo que definir esos contratos de constitución de 10 páginas en las cuales establecía todas las actividades que podía desarrollar, sino que está permitido establecer en las SAS y en las sociedades anónimas como objeto social que la compañía se va a dedicar a cualquier actividad lícita. Ah, ok, o sea, es decir, simplemente Es se mucho puede más dejar amplio. esto y ya. Efectivamente. Nadie va a estar haciendo problema, digamos. Ok, Efectivamente, el que sí va a estar haciendo problemas
es el servicio de rentas internas. Porque al momento de la inscripción del RUT, ahí sí tienen que definir una actividad principal. Mínimo uno, por lo menos. Así es. Ok, perfecto. Y el plazo de las compañías, tengo entendido que antes se llegaba hasta cierto número de años. Ahora es indeterminado, ¿correcto? Efectivamente, en la sociedad anónima y en las sociedades por acciones simplificadas es indeterminado si lo desean las partes, y si no, también pueden establecer un número definido de años. ¿Y en las demás compañías también, o no? En las demás compañías, en nombre colectivo y en comandita simple, realmente no se establece nada respecto al plazo. En consecuencia, también podría ser indefinido. Ok, la ley no dice absolutamente nada. No dice absolutamente nada. Perfecto. Bueno, no sé si tal vez algún comentario sobre en qué momento luego tengo entendido que también al constituirse una SAS pueden pasar luego a ser una sociedad anónima o cualquier otro tipo de compañía, digamos. ¿Qué podría recomendar en cuanto al objeto o digamos en qué momento pasar a ser este tipo de compañías? Creo que en la actualidad existe un solo fundamento por el cual yo constituiría una sociedad anónima. Y ese fundamento sería si yo realmente necesito financiamiento. Okay. Si dentro de mi actividad económica, dentro de la compañía que estoy constituyendo, no tengo los recursos necesarios para poder efectuar la actividad como la he planeado y necesito buscar financiamiento, quien me otorga más facilidades es la sociedad anónima. Básicamente porque la sociedad anónima es la única que puede efectuar una oferta pública de acciones en la bolsa de valores. El resto de compañías no lo puede hacer, y eso es una fuente de financiamiento para las sociedades. Aparte de ese fundamento, yo no encuentro ninguna otra razón por el cual constituir una sociedad anónima. Por supuesto, hay particularidades, ciertas actividades que tienen que ser efectuadas a través de una compañía de responsabilidad limitada o a través de una sociedad anónima. En ese caso nos encontramos limitados, pero por la ley. Ok, perfecto. Pero más allá de eso, yo no encuentro ningún otro argumento. Perfecto. Bueno, creo que hasta aquí hemos, digamos que abarcado un poco de manera superficial lo que sería el derecho societario. No sé si tal vez quisiera agregar algo, algún concepto, algo sobre el derecho societario que la gente debería saber, no sé, antes de entrar. Más que eso, me gustaría dar una recomendación a todas las personas que nos ven y nos escuchan, sobre todo los pequeños emprendedores. No tengan miedo en constituir una sociedad. Las sociedades son el mecanismo idóneo para poder efectuar una actividad económica. Básicamente porque su patrimonio personal no se va a ver comprometido dentro de ese emprendimiento, dentro de esa actividad que usted vaya a desempeñar. Si usted lo decide hacer a título personal, tiene que ser consciente que si el día de mañana las cosas van mal, quedan obligaciones pendientes de pago, todos esos acreedores podrían iniciar acciones en contra suyo si se encuentra casado, en contra de su cónyuge. En definitiva, yo pongo en riesgo toda mi familia. Mientras si constituyo una sociedad, pues puedo dormir un poco más tranquilo, sabiendo que si efectivamente yo he actuado de forma debida, no he cometido ningún tipo de abuso y la actividad va mal, pues simplemente se responderán con los bienes que posea la sociedad. Pero mi patrimonio personal queda protegido. Perfecto. Y otra pregunta era, ¿los cónyuges no pueden constituir entre sí una compañía? Una buena pregunta. Normalmente el desconocimiento hace que las personas cometan este tipo de error. Efectivamente, existe una prohibición en el Código Civil. Los cónyuges solo pueden celebrar ciertos tipos de contratos, y entre esos tipos de contratos no está el de sociedad. En consecuencia, ellos no pueden constituir una sociedad. Sin embargo, luego de constituida la compañía, ellos sí podrían pasar a ser socios o accionistas de una misma sociedad. Los dos, al mismo tiempo. Los dos. Ok. Y ellos al ser socios, digamos, si solo uno de los cónyuges, solo uno, es socio de una compañía, y esta compañía, este socio va a salir de esa compañía o va a transferir sus acciones o las va a vender, ¿entra en el patrimonio de su sociedad conyugal? Sí, por supuesto. Sí. A ver, si las vende, el dinero que recibe como contraprestación de la venta de las acciones entra en la sociedad conyugal. Okay. Si en su defecto, que creo que era más o menos la pregunta, si él quiere transferirlo, si necesita la autorización, dependiendo de cuándo contrajo matrimonio. Si contrajo matrimonio antes de adquirir las acciones, pues esas acciones ya son parte de la sociedad conyugal y en consecuencia ambos tendrán que suscribir la transferencia. Y o sea que si es que estas acciones entran ya ellos estando casados, ¿ya no entran en la sociedad conyugal
¿O depende si es onerosa, gratuita? No, si están casados, Ujú. entra a la sociedad conyugal, salvo que las acciones sean transmitidas, es Ok, decir, perfecto. vía herencia o donación. Ok, perfecto. Bueno, una vez más, muchas gracias, abogado, por haber participado de este gran proyecto. Y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar nuevamente y hablar sobre más temas de derecho y la vida cotidiana. Muchas gracias a ti, Humberto, ha sido un Bueno, placer. hasta luego y no olviden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y estamos en Anchor, estamos en todas estas plataformas como Leal y Cotidiano. Y bueno, en Instagram y en TikTok ahora como lealycotidiano.es. Y bueno, estén pendientes del próximo episodio.